Si alguien me escucha, puede abrir su micrófono, por favor. Se le escucha, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Entonces voy a proceder a mostrarles la solución. En algunos casos no hay una sola solución, podrían haber dos caminos para llegar a lo mismo. Entonces yo voy a mostrar uno de ellos, ¿sí? Bien, voy a proyectar y después voy a hablar de las notas. Entonces me avisan si se ve, por favor. Un segundito, alguien que está queriendo entrar. Voy a proyectar. Bien, me dicen si se ve. Sí se ve, ingeniero. Ya, este era el problema número 1 del parcial. Y voy a mostrar o voy a indicarles algunos errores que han cometido algunos en la solución. El enunciado decía que una turbina Pelton genera una potencia de 2000 kilowatts. Espérenme un segundito, ya. Con una altura o carga neta de 320 metros, girando a 800 revoluciones por minuto. El rendimiento total o global era del 90%. Eso es lo que se nos da como información. El rendimiento hidráulico 85%. El coeficiente o factor de carga igual a 4. Y el coeficiente de velocidad de tobera igual a 0,95. Hay algunos que han confundido esto. No saben qué es coeficiente de velocidad de tobera o no saben qué es factor de carga y lo han utilizado mal estos datos. Luego dice el diámetro del chorro ocupa el 12% del diámetro de la rueda Pelton. Calcular el número de chorros para el funcionamiento. Calcular, no dice ver en las gráficas. O sea, para las condiciones que se han dado, había que calcular el número de chorros. En las gráficas están, digamos, valores aproximados que se presentan en la mayoría de los casos, pero cuando tengo condiciones especiales, como en el caso de ahora, tengo que calcular. Las gráficas normalmente nos dan solo una referencia. Calcular el número de chorros para el funcionamiento de la turbina bajo estas condiciones. O sea, tengo que usar las condiciones, si no, no estoy calculando para ese caso. Bien, aquí están todos los datos que se nos han dado y entonces lo primero que podría calcular es la velocidad absoluta con la que el chorro va a impactar contra el cangilón o contra cada cangilón. Eso era igual a al coeficiente de velocidad de tobera, raíz cuadrada de 2G por la altura de carga neta. Haciendo el cálculo, 75,24 metros segundo era esta velocidad. Luego, con la potencia que se nos dio, aquí también hay muchos problemas. Yo no sé, a este nivel, creo que esta materia está en 7º semestre. Hay alumnos que todavía tienen problemas con unidades. Eso es increíble, ¿no? Tienen problemas con unidades y reemplazan en cualquier unidad y los resultados están mal. Entonces, el caudal, como ya tengo la potencia en kilowatts y puedo usar densidad, gravedad, caudal, no peso específico, porque el peso específico es para otras unidades. Densidad, gravedad, caudal, altura, rendimiento total o global, y de ahí puedo encontrar el caudal con que estaría, el caudal que le estaría llegando a la turbina. Para hacer este cálculo, la potencia tiene que estar en watts
para no cometer error de unidades, la densidad en kilogramos metro cúbico, la velocidad, la aceleración y la altura en unidades correspondientes. Caudal que le llega caudal con el que va a operar esta turbina, 0,71 metros cúbicos segundo. Una vez tenido el caudal, puedo calcular el rendimiento, puedo usar la definición del rendimiento hidráulico y encontrar la altura útil, que sería el producto de la altura que se nos ha dado por el rendimiento hidráulico. Altura útil, 272 metros. Ya he usado entonces esas condiciones hasta ahora y por definición, condición del problema, factor de carga era igual a 4. Entonces, como ya dispongo de la altura útil, puedo hallar la velocidad tangencial. En el caso de turbinas Pelton, hay solo una velocidad tangencial con la que rota la rueda Pelton. Entonces, disponiendo los datos de altura útil y coeficiente o factor de carga, puedo encontrar la velocidad tangencial que nos da un valor de, voy a cambiar de lado, de 25.81. Además, esa velocidad tangencial es pi por la velocidad de rotación síncrona por el diámetro de la rueda Pelton entre 60. La velocidad debe estar en revoluciones por minuto para el factor de conversión que se utiliza en la fórmula. La velocidad tangencial debe estar en metros segundo. Y entonces, reemplazando datos, nos da un diámetro de rueda de 0,6162 metros que podremos redondear a 61.6 centímetros o 61.62 centímetros. Bien, ese es el diámetro de la rueda Pelton. Por condición del problema, el diámetro del chorro era el 12% de ese diámetro, por lo tanto, el diámetro del chorro nos da 0,074 metros o 7,4 centímetros. Si este es el diámetro del chorro, ¿cuál es el caudal que tiene un chorro? El caudal que tiene un chorro es el área del chorro, pi diámetro sub 0 cuadrado entre 4 por la velocidad con la que el chorro va a impactar contra los cangilones. Entonces, este es el caudal de un chorro. Pero a la turbina la turbina va a operar con un caudal de 0,71 metros cúbicos segundo. Entonces tengo que dividir, para encontrar el número de chorros, tengo que dividir el caudal total con el que va a operar la turbina entre el caudal de un chorro. Y eso nos da 2.2 como cálculo frío de esa división. Y entonces aquí tengo que pensar si voy a redondear esto a 2 o voy a redondear esto a 3. Les había dicho que no existen turbinas Pelton de 3 chorros. Solo existe de un chorro, de 2 chorros, 4 chorros, que es lo normal. Entonces, basándonos en eso, no hay turbinas Pelton de 3 chorros. Yo tendría que utilizar una turbina de 2 chorros. Redondear este número hacia abajo. Bien, esa es la solución del problema, una solución. Y el que me ha utilizado gráficas y no ha cumplido con todas las condiciones que pedía el problema, pues también le daba algo parecido, ¿sí? Le daba, creo que 1.2, 1.4 y podía haber redondeado a 2 chorros y casi era la misma solución.
Entonces, lo que yo quería es, y lo que decía el enunciado del problema, es que se cumplan todas las condiciones con las que está operando la turbina. En el otro caso, en el caso de usar la gráfica, entonces ahí estaban simplificando la situación y no se estaban cumpliendo todas las condiciones que se pedían en el problema. Pero a la larga tal vez daba el mismo o casi el mismo resultado. Entonces, esta es la solución correcta. El que se ha ido por otro camino depende qué ha hecho. Le he puesto algo de procedimiento. Bien, no sé si hay preguntas de este ejercicio, del primer problema de la parte práctica. Bien, no hay preguntas. Vamos a pasar al segundo, que era una turbina Pelton que tiene un rendimiento total o global del 90%. Está acoplada a un generador síncrono de 50 Hz y se dispone de un caudal de 5.55 metros cúbicos segundo con una altura o carga neta de 480. Especificar para la turbina las siguientes características de funcionamiento. Eran varias cosas que había que calcular: potencia disponible, tipo adecuado de turbina, número específico de revoluciones, número específico de revoluciones por chorro, velocidad síncrona de rotación, número de pares de polos del generador, el diámetro de la rueda Pelton, el diámetro del chorro y el número de cangilones. Bien, cuando se dispone solamente de esta información, caudal y altura, no disponemos de dimensiones del rodete, no disponemos de velocidades. En ese caso se justifica, porque no hay otro camino, de utilizar las gráficas, y para eso se han hecho estas gráficas, para que en los casos donde no tenemos información podamos utilizar esa información que ya ha sido probada para otros casos. Entonces, en este caso sí se justifica utilizar las gráficas. Pero hay otra vez errores, ¿no? Alguna vez he resuelto esto en un semestre anterior y hay algunos alumnos que le han tirado la copiada sin haber visto que en este caso habían otros datos. Entonces no me reclame, porque usted ha copiado lo que no debería copiar. Ha copiado resultados con otros datos. Bien, entonces estos son los datos que se disponía para este caso. Y la potencia en el eje la puedo explicar o puedo anotar esta fórmula general. Es la altura disponible, la altura de carga que se dispone. Y entonces en el eje, considerando el rendimiento total o global, voy a tener una potencia en el eje de 23.496.5 kilowatts. Algunos utilizan 981. Normalmente yo utilizo 9.8, ya les había dicho en problemas. Y ahí habría una pequeña variación, pero que no la considero importante. En kilowatts, 23.496.5 y en CBs, 31.955. Hay algunos que desde aquí tienen mal. Entonces, ¿qué procedimiento voy a poner? Si el cálculo de esta simple fórmula está mal o ha usado otros datos y entonces tiene otra potencia. Bien, esta es la potencia disponible en el eje. De la figura 6.2, para la altura en cuestión y para la potencia en kilowatts, yo no sé de dónde me sacan una P1N1H. O sea, no sabe leer la gráfica, eso está mal.
la lectura correcta en la gráfica es una P1N2H. Una rueda, dos chorros, eje horizontal. Entonces, el que tiene una P1N1H desde aquí está mal. ¿Y qué procedimiento le voy a poner? Bien, entonces para esta turbina P1N2H, una rueda, dos chorros y eje horizontal, vamos a ir a la figura 429 y para la altura 480 y dos chorros, porque ya está definido que la turbina tiene dos chorros, se estima este número específico de revoluciones. Hay algunos que me han estimado 45, lógicamente era para una P1N1H. Entonces, a partir de aquí todos los cálculos están mal. Se estima este valor, se calcula o se estima la velocidad de rotación síncrona con ese valor estimado. Llegamos a tener una velocidad estimada, todavía no es la especificada, de 439.89. Con esta velocidad de rotación estimada, estimamos también el número de pares de polos. Y aquí hay otro problema. Yo no sé quién les ha dicho cómo redondear esto. Yo lo he explicado bien en las clases, he hecho ejercicios, 2 ejercicios o 3 con este método, tanto en turbinas Francis como en turbinas Pelton. 60 por F, la frecuencia son 50 Hz, el número de revoluciones 439 da 6,8 pares de polos. Entonces, yo podría decir 7 pares de polos. Y 7 pares de polos son 14 polos. Y el número total de polos debería ser múltiplo de 4. O sea, 14 dividido 4 me da 3.5, no es múltiplo de 4. Por lo tanto, 7 pares de polos no está correcto. Tengo que poner 8 pares de polos, porque 8 pares son 16 polos y 16 polos es múltiplo de 4. Eso lo explico en clases, lo lamento a los que no vienen a clases y los que se prestan formularios y creen que una garantía es el formulario para el examen. Y de ese formulario también tengo que hablar, hay un error en esos formularios que utilizan y lamentablemente pues está mal lo que han hecho. Bien, recalculamos con estos 8 pares de polos, recalculamos la velocidad síncrona de rotación y me da 375 revoluciones por minuto. Con esta velocidad síncrona de rotación recalculada, recalculamos el número específico de revoluciones. Aquí la potencia tiene que estar en CVs, no puede estar en kilowatts. Eso tampoco saben algunos, para que no haya problemas de unidades y nos dé un resultado adimensional. Entonces, el número específico de revoluciones calculado es 2983, es redondeado a 30, que es el especificado. Todo lo que pongo en un rectángulo es un valor especificado. Con este número específico de revoluciones especificado, voy a calcular, o no con este, sino el próximo paso, procedemos a calcular el número específico de revoluciones por chorro. Y cuya fórmula general es esta. La potencia debe estar en CVs. El número de chorros ya estaba especificado al principio, era una turbina P1N2H, 2 chorros. Y entonces
calculando 21,09, redondeo a 21. Este es el número específico de revoluciones por chorro especificado. Y con este valor voy a la tabla 6.6, a la figura 6.6, y obtengo el coeficiente de velocidad o de flujo aproximado, haciendo una pequeña interpolación de 0,48. Y aquí está el problema en sus formularios. Esta fórmula es la correcta. Muchos no tienen este 60, está mal, hay error de unidades. Entonces, utilizando la fórmula correcta, encuentro el diámetro de la rueda Pelton. Y el diámetro de la rueda Pelton son 2.37 metros. Con ese valor del diámetro de la rueda Pelton, me voy a la figura 6.4, el mismo número específico de revoluciones por chorro, y en la figura 6.4 encuentro la relación diámetro chorro a diámetro rueda Pelton, que aproximadamente era 0,08. Haciendo el reemplazo y el cálculo, 0,1896 metros, que redondeo a 19 centímetros, o 18,96 centímetros. Bien, con este valor, diámetro de chorro, me voy a determinar el número de cangilones. Como S0 es grande, o sea, mayor que 17,5, la distancia entre cangilones es 1.4 veces el diámetro del chorro. Y entonces la distancia entre cangilones, que le hemos llamado Q, es 0,2654 metros o 26.54 centímetros. El número de cangilones es el perímetro de la rueda, que es pi por diámetro Pelton, entre la distancia entre cangilones, que es Q. Ambos deben estar en metros para no tener problemas de unidades. Y entonces, haciendo la división correspondiente, el cálculo, 28,05, creo que es este, redondeo a 28 cangilones. Entonces, esa es la solución para el ejercicio 2. Hay un error en la fórmula, en esta fórmula, en la mayoría de los formularios, que todos han confiado en su formulario, no han atendido las clases, lo que yo he explicado. Y entonces el resultado y los cálculos correspondientes no están correctos. Bien, voy a pasar al tercero. Tercer problema. Una turbina Pelton trabaja bajo una altura de carga neta de 150 metros. El coeficiente de velocidad de tobera es 0,98, el diámetro del chorro 13 centímetros, el ángulo de incidencia del chorro sobre los cangilones, que sería alfa 1, es igual a 0, el ángulo de salida del chorro, que sería beta 2, es 28 grados, el coeficiente o factor de A la B es CB es 0,82, la velocidad tangencial, acá alguien me preguntaba en el examen, velocidad tangencial es 45% de la velocidad absoluta antes del impacto. Esto tengo que poner en símbolos, o sea, U, en este caso solo hay una velocidad tangencial, U es igual a 0,45 C sub 1. Eso nos están diciendo en palabras. U es igual a 0,45 C sub 1.
Rendimiento mecánico 95%, calcular la fuerza de impacto del chorro sobre los cangilones, la potencia transmitida a la rueda Pelton, el rendimiento hidráulico y el rendimiento total. Aquí están todos los símbolos. U045 C sub 1. Y tengo que calcular todo esto. En este caso hay dos caminos y en los dos caminos me da el mismo resultado. Yo he tomado un camino y hay alumnos que han tomado otro camino, pero han llegado a lo mismo. Entonces, los dos caminos nos llevaban al mismo resultado. Este es el diagrama de velocidades cuando alfa 1 es 0 y C sub 1 es coeficiente de velocidad de Tobera, raíz de 2G la altura. Esto es 53,14 metros segundo. Es igual también a C1U porque no hay C1M en este caso, alfa 1 es 0. No hay componente axial o meridional. Puramente tangencial. Y como tenemos C sub 1, con la condición de U sub 1 igual a 0,45 C sub 1, puedo calcular U sub 1 que es igual a U sub 2 o simplemente U. U 0,45 veces C sub 1 da 23,91. U sub 1 es igual a U, es igual a U2. U1 igual a U2. Si hablamos simplemente de la parte escalar o trabajamos escalarmente en este diagrama, yo tengo que escalarmente C1 es U1 más omega 1. Y entonces omega 1 es C1 menos U1. Y omega 1 entonces 29,23 metros sobre segundo. Con el diagrama de salida, planteo el diagrama y puedo usar coseno de beta 2 en el triángulo de la derecha, en el triángulo de la derecha, que sería adyacente, o sea, U2 menos C2U, este segmento, sobre hipotenusa omega 2. Coeficiente de A a la B es omega 2 sobre omega 1, o sea, omega 2 es CB por omega 1. CB era 0,82, omega 1 ya estaba calculado. Entonces calculamos omega 2, velocidad relativa, cuando el chorro abandona el cangilón o después del impacto del chorro contra el cangilón. Entonces, teniendo omega 2, puedo volver a la ecuación del coseno y despejarse 2U y me da 2,74 metros segundo. Todo esto lo hemos hecho para poder calcular la fuerza de impacto del chorro contra los cangilones. Y aquí hay otro error que lo he corregido varias veces, pero en su formulario tal vez no lo han corregido. Aquí tiene que estar C sub 1, no omega 1. Entonces el gasto o flujo másico del chorro, y así he resuelto un problema en clases, es densidad, área del chorro, velocidad absoluta con la que impacta el chorro contra los cangilones. Entonces, haciendo el cálculo, me da 705,34. El que ha utilizado aquí omega 1 le da pues un valor más pequeño. He dado algún procedimiento, porque si ha llegado hasta aquí y solo tiene este error, entonces he dado un procedimiento en el problema. Y la fuerza es el gasto flujo másico del chorro por C1U menos C2U, que ya habíamos determinado anteriormente.
Entonces, esta era la forma de calcular la fuerza. Algunos han procedido de otra manera. Primero han calculado la potencia y con esa potencia han calculado la fuerza. Está bien, se llega al mismo resultado. 35.55 kilonewtons es la fuerza de impacto del chorro contra los cangilones. Una vez calculada la fuerza, potencia que el fluido entrega a la rueda es la fuerza de impacto por la velocidad con la que rota la rueda, que es la tangencial, velocidad tangencial con la que rota la rueda. Y entonces la potencia expresada en kilowatts, 849.98. El cálculo me da en watts, pero como es una potencia grande, la pongo en kilowatts y todavía puedo redondear ese 849.98 a 850 kilowatts de potencia. Y entonces ya tengo calculada la potencia que el fluido entrega al rodete. Bien. Además, esa potencia es densidad, gravedad, caudal, altura con la que opera la turbina. El caudal es el área del chorro por la velocidad absoluta. Y como tengo el diámetro del chorro, puedo calcular el área del chorro y el caudal 0,705 metros cúbicos segundo. Expresando la potencia, o sea, la misma expresión de arriba, y despejando la altura con la que operó, la altura de carga con la que opera esa turbina, 123.02 metros. Y si divido las dos alturas, la disponible y con la que opera entre la disponible, o siempre la más grande en el denominador, me da un rendimiento hidráulico de 82%. Y luego multiplicando los tres rendimientos, no nos han dicho nada de pérdidas por pérdidas de caudal o pérdidas de volumen, pérdidas volumétricas. Entonces asumimos que no hay pérdidas volumétricas, simplemente las mecánicas y las hidráulicas. Multiplicando la mecánica y la hidráulica me da un rendimiento total o global del 78%. Entonces, esta es una de las formas de calcular. La otra, me han calculado la potencia con la fórmula que toma en cuenta toda la fórmula larga, ¿no? Donde toma en cuenta el coeficiente de Álave, el ángulo beta 2. Han calculado el coeficiente de Álave dividiendo las dos velocidades, la W2 entre la W1. Han reemplazado todos los datos que tenían y ha salido la misma potencia, tal vez variando en decimales. Aplicando esta fórmula que la voy a rayar aquí, esta, y dividiendo la potencia entre U, que es la velocidad tangencial, esta potencia que ya habían calculado entre la velocidad tangencial que ya teníamos, o sea, potencia dividido entre velocidad tangencial es fuerza, les daba el mismo resultado que tengo aquí, variando un poquito en decimales. Bien, entonces esa es la solución del examen. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir. He explicado los errores más comunes, problemas de fórmulas en el formulario,
O sea, se nota que lo que yo he explicado en clases y todo el material